¿Por qué usar Docker? En este diagrama vemos el flujo del proceso de instalación de software en un ordenador, ya bien sea nuestro ordenador personal o sea un servidor en el cual desplegamos aplicaciones. En todos estos procesos de instalación, a veces nos encontramos con errores durante el proceso y una vez superado nos encontramos con nuevos errores. Es algo recursivo y nos vemos obligados a buscar en Internet información para enfrentarnos y solucionar estos errores. Eso por no hablar del tiempo que invertimos en configurar el software durante el proceso de instalación. Es por eso que usamos Docker para no pasar por todo este proceso y tener que enfrentarnos a estos errores y a estas pérdidas de tiempo. En este caso vamos a hablar de una aplicación web Java que está construida utilizando los frameworks de Spring, Spring Boot y Hibernate. En este caso estamos usando como base de datos H2, que es una base de datos que se almacena en la memoria. Y lo que vamos a describir es cómo dejar de utilizar esta base de datos H2 almacenada en memoria y pasar a utilizar una base de datos MySQL que va a estar ejecutándose dentro de un container de Docker. Y para ello solo tenemos que hacer un par de cambios en el código que existe actualmente. En concreto en el archivo pon.xml, pues indicarle que ya no queremos utilizar la dependencia de H2 e indicarle que si queremos utilizar las dependencias de MySQL. Estas son las dependencias de Maven. Respecto del archivo de configuración propio de Spring Boot, del Applications Properties, en este caso comentaremos la línea que hace referencia a la base de datos H2 e incorporaremos las líneas que hacen referencia a la configuración de la base de datos MySQL que está ejecutándose dentro de un container de Docker. Esta configuración va a ser coincidente con la información que le pasamos al comando que debemos de ejecutar a través de Docker para que la imagen MySQL 8 de Oracle sea bajada y pongamos en marcha el container de Docker. Aquí en la instrucción vemos cómo le pasamos passwords, cómo le pasamos el nombre de los usuarios, el nombre de la base de datos, el nombre del container, los puertos, el mapeo de puertos, donde va a estar a la escucha el container a través de la base de datos y la imagen a descargar. Esta es la imagen, este es el proyecto en marcha que podemos visualizar a través del navegador. H2O disponibiliza una consola a través del navegador que también nos permite consultar la información que hay dentro de la base de datos, en este caso 4 registros, al igual que vemos en el navegador. Nos vamos a la aplicación. Esta información sale de este archivo de data.sql cada vez que se inicializa el servidor o se reinicializa. Él hace lectura de este archivo y estos registros son insertados en las tablas de base de datos. Por otra parte, aquí tenemos el archivo PON con la dependencia H2 y aquí tenemos el archivo de configuración, donde le indicamos como la URL del data source, la indicada aquí, una base de datos de H2. Si eliminamos alguno de los registros, en este caso 2, vemos que han sido eliminados y procedemos a reinicializar el servidor. Esto lleva un minuto, unos segundos, no llega al minuto la reinicialización. En el log podemos ver información sobre la base de datos que está utilizando, información sobre H2 Console. Una vez reinicializado el servidor, vemos que la información es recuperada.
Tanto lo vemos en H2 Console como en el navegador. Bueno, si procediéramos a eliminar esta información en la base de datos MySQL que está corriendo dentro del container de Docker, al reinicializar el servidor esto no sucedería. Entonces vamos a ir a la aplicación, procedemos a eliminar la dependencia de la base de datos H2, indicamos la nueva dependencia de MySQL. En el archivo de configuración comentamos la línea que hace referencia a la base de datos H2 y respecto de la configuración de MySQL indicamos aquí la configuración. Ahora mismo estamos viendo un error en el log porque no tenemos en marcha el container de Docker. Y para ello, antes de nada, procedemos a actualizar unas dependencias de Maven. Actualizamos el proyecto. Paramos el servidor. Y vamos a ejecutar el comando que va a poner en marcha el container. Docker run detach. Aquí le indicamos el password root. Todo user sería el usuario. MySQL password domitools. Y respecto del nombre de la base de datos, todos. Se le da un nombre al container, se le denomina MySQL y finalmente le indicamos qué imagen queremos que sea descargada de Docker Hub. MySQL 8 Oracle. Como esta imagen no existe en local, pues Docker lo que hace es acceder al Docker Hub y descargar la imagen. Una vez descargada, pone en marcha el container. Aquí vemos el container con el identificador y vamos a realizar una inspección del mismo. Docker inspect, el ID del container. Y bueno, la información que más nos interesa aquí es la dirección IP. En este caso, 172.17.02. La copiamos, volvemos a la aplicación y aquí en vez de localhost indicamos la dirección IP en la que está escuchando el container, en la que hace exposición de la base de datos MySQL en el puerto 3306. El container tarda un rato en desplegarse, en ponerse en marcha. Vamos a reinicializar el servidor a ver si ya reconoce la conexión con la base de datos. Ahora no debería demostrar ningún tipo de información respecto a la base de datos H2. Y bueno, vemos que hay un error de conexión con la base de datos. Como bien indicaba anteriormente, el container tarda un rato en ponerse en marcha. Vamos a intentarlo de nuevo. Reinicializamos. Realmente lo estamos poniendo en marcha, porque al no conseguir establecer la conexión no se llegó a poner en marcha. En este caso vuelve a darnos un error de conexión. Communications links failure, exception during full initialization. Vemos que está fallando la conexión.
Lo intentamos de nuevo. Y finalmente parece que sí lo consigue. Entonces repetir nuevamente. El container tarda un rato en ponerse en marcha. En este caso, al container le hemos denominado MySQL. Bueno, y accedemos a la aplicación. Tenemos que loguearnos de nuevo. Y aquí vemos la aplicación en marcha. En base de datos no hay información, porque anteriormente, como decíamos, data.sql funciona con la base de datos H2, pero no va a funcionar en este caso. Pero podemos realizar una prueba. Y aquí tenemos la información que se ha almacenado en la base de datos MySQL. Si quisiéramos consultar directamente la información a través de la terminal, lo que podemos hacer es instalar un cliente MySQL, en este caso MySQL Shell, y aquí en la publicación indico los comandos que deberíamos de ejecutar para acceder a la base de datos y ver la información. Conectaríamos con base de datos, haríamos uso del esquema de la base de datos y aquí con una query seleccionaríamos la información que es la que estamos introduciendo a través del navegador. Bueno, y esto es un ejemplo de la utilidad de Docker y evitar de pasar por este proceso de instalación, en este caso de la base de datos MySQL. Gracias por vuestra atención.